Gracias, Alejandro. Bueno, ahora es el turno de Gerardo Grieco, que es gestor cultural con más de 30 años de experiencia, reconocido nacional e internacionalmente. Es productor desde 1989 y fue director del Auditorio Nacional del Sodre en su periodo fundacional. Diseñó el modelo de gestión y el plan estratégico de puesta en marcha y fue director del Teatro Solís, la Sala Citarrosa, y fue director durante la gestión de Gonzalo Carámbula de la División Promoción y Acción Cultural de la Intendencia de Montevideo. Es director de la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE. Gerardo. Gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Primero, decirles que me impone mucho este momento y creo que lo que importa es agradecer y reconocer. Primero agradecerle a Danilo, porque este es un libro importante. Cuando lo volvemos a leer, que tiene textos de 1995, el primero creo, y conversaciones que tuve con varios amigos y amigas en estos días, es de una vigencia asombrosa, ¿no? Es una maravilla poder reunir todo aquello que estaba suelto y que resume la obra de un grande. A mí me pesa bastante hablar de Gonzalo, porque corresponde decir, me pone muy nervioso, como decía Lilian. Fue mi maestro, mi amigo. De hecho, hasta el día de hoy extraño ir a tomar unos mates y discutir algunas de los temas que nos preocupan, y conversar con ese Gonzalo que acaban de describir maravillosamente bien. Pero quiero también agradecer, porque es un día importante hasta desde muchos puntos de vista. También a la iniciativa, creo que es de Sergio, de la Intendencia de Canelones, ¿fuiste vos? De promover esto del Día de la Gestión Cultural y que sea el 4 de septiembre. Es lindo que sea el cumpleaños de Gonzalo, el Día Nacional de la Gestión Cultural, y hoy estamos celebrando el día cero, ¿no? Porque no la votaron todavía, pero no es el primero, es el cero. Se digo, es medio. Pero es muy emocionante porque significa simbólicamente un reconocimiento al gran político de la cultura que fue Gonzalo Carámbula. Y que además jugó un papel fundamental en estos años, ¿no? Hay como varios periodos de Gonzalo. El diputado que forjó allí algunas leyes, el FONAM, la COFONTE, que forjó esa mirada democrática y ese diálogo por la cultura. El Gonzalo en la Intendencia, a los 10 años, 95 al 2005. Son años importantes. El primer periodo, si piensan, recuperamos la democracia y había en el país una necesidad de restaurar de alguna manera culturalmente algunas cosas, algunos gestos, aquel sentir muy vallista, muy... de hecho, muchos gestos fueron en esa dirección. La creación del Departamento de Cultura fue el hito más importante del periodo en ese momento, pero también se sentía la necesidad de recrear el Sodre como era antes del incendio, incluso en el mismo lugar, ¿no? Que alguna voz, no lo vi a Hugo, pero
Una voz dijo, no, urbanísticamente habría que hacerlo en otro lado que era razonable. Y se mandó callar a todo el mundo. Había que hacerlo en la misma esquina en donde se había incendiado, porque había una necesidad cultural de restaurar. Después hay un periodo en el 90, cuando gana Tabaré, la izquierda en la Intendencia de Montevideo, que de alguna manera abre el canon, reconoce artistas populares. Llegó al Solís Cabrera de Arnoyán, que ahí fui yo, después de golpear mucho tiempo. Aparece el vigor de la descentralización política, se inicia ese... Venía del antecedente de esa larga conversación, los circuitos culturales que había hecho el Departamento de Cultura de la primera intendencia de Aquiles Lanza. En realidad Aquiles Lanza estuvo pocos meses, ¿no? 9, 10 meses, no me acuerdo, pero cobró un impulso, esa continuidad es interesante. Después viene el 90 y los circuitos se transformaron en la carpa, la misma unidad de animación con los mismos funcionarios que se habían formado, cobró una dimensión de descentralización diferente en ese contexto de descentralización política. Y fue interesante, innovador. Esa línea, esa conversación levemente ondulada, le agregaría a Alejandro, después llega a ese periodo de Arana, Carámbula y aquel gabinetazo que veo algunos de los integrantes acá y aquel gabinete tan impresionante, encuentran el mejor momento de Gonzalo, que rápidamente, apenas asume, aprovecha una designación que era una designación, Capital Cultural de Iberoamérica. Se celebraba con un festival de 15 días, ¿no? El anterior había sido Managua, que hizo un encuentro juvenil de 15 días y una reunión de directores y estaba listo, afuera. Gonzalo, en esa visión más política, lo primero que dijo en la intendencia fue: vamos a celebrar el año todo el año y vamos a dedicarlo a darle profundidad. Y ahí la Asamblea General de la Cultura fue lo primero que abre. Gonzalo, déjenme hacer una anécdota, abre una de las sesiones de la Asamblea en un foro como este, con esa foto de la tapa. Danilo la conoció en las clases, pero en realidad la estrenó en la Asamblea General de la Cultura. Y hablaba de ese bosque como ecosistema. Y el ecosistema de las cosas en tensión, que aparentemente está ahí todo pacífico, pero hay tensión en ese ecosistema. Hay parásitos, hay brotes que habría que proteger con mucho tino para que se desarrollen, y otros troncos que se llevan todos los nutrientes y siempre terminaba diciendo: para nosotros eso es la cultura, la metáfora del bosque es la cultura. Y no estaba haciendo otra cosa que ampliar el paradigma y el fundamento político desde donde pensábamos las políticas culturales. En ese acto introducía una visión antropológica de la cultura que ya se venía discutiendo, que en la UNESCO venía desde hacía ya un par de décadas, y después el material de UNESCO nos alimentaba. Pero esa visión permitió que de alguna manera desplegaran desde la Asamblea muchas líneas de acción. Déjenme decir algunas que fueron plataforma de prueba de las políticas públicas en cultura que después se desarrollaron en los 15 años de gobiernos del Frente Amplio.
esa mirada, lo mencionó, comisiona desde allí en la Asamblea la investigación, la cultura de trabajo, para darle la dimensión económica y social y de trabajo. Lanzamos el Fondo Capital, primer fondo concursable, $200.000 era. Hay proyectos y empresas culturales que hasta el día de hoy, varias décadas después, siguen funcionando y trabajando. Un debate muy grande se dio que le dábamos, es más, Gonzalo soportaba esos debates de una manera elegante. Yo era más chico y menos aguantador, pero a un proyecto se le dieron $10.000 a 2 películas. Una fue 25 watts, ¿no?, que arrancó a rodar con eso. Y era como, ¿cómo tanto dinero? El Fondo Capital fue una plataforma de prueba de los fondos concursables. Creamos la Oficina de Locaciones Fílmicas. Y en ese momento anda Marita por ahí, en la negociación con los cables se creó el FONA, además de TV Ciudad, el primer fondo del audiovisual. Ese es el hito que, si lo mirás, despliega después todas las políticas que el mismo Martín, que estaba en la oficina, termina siendo el ICAU, la ley del cine, el IVACERO, la agencia al día de hoy, y esa conversación que sigue y que es una de las políticas que más rápido creció, porque lo de cine es interesante. La infraestructura cultural y la obra pública como política de democracia, déjenme señalar, se había incendiado el Sodre, fue lo último que pasó con la infraestructura cultural. Se pone la piedra fundamental, se empieza a hacer la obra del Sodre, se para, se sigue, se para, se sigue. Y ahí, en ese 96, compramos la Sala Citarrosa, primer sala que se inauguramos en el 95 el Florencio Sánchez, con esa mirada de gestión mixta desde el barrio, muy innovadora, muy desafiante. Encaramos el Teatro Solís. ¿Dónde está Marita? Por ahí hay pila de gente involucrada en esto. Y se inauguró en tiempo y forma. Y el Solís, además de simbólicamente ser el Solís que habla del Uruguay, si hay uno de los símbolos de Uruguay, de Montevideo, es el Teatro Solís. Dijimos que lo íbamos a inaugurar, atravesó la crisis esta del 2001-2002, y es el inicio de una mirada diferente de las políticas de infraestructura cultural del país. Después vienen los barrios, la restauración del Teatro de Rocha, San José, los fondos del interior. Si miran esa conversación larga, desde ese 96 al día de hoy se está por inaugurar el Teatro Escayola en Tacuarembó. Y se está terminando de arreglar el de Rivera. De todo, con una mirada de todo el país. El MAPI arranca allí, en el 96, ¿entendés? El Pitamiglio, en fin, el Molino de Pérez, no sé, es infinita la lista. La profundidad del encare de la descentralización cultural, ya no como desconcentración, que fue también un proceso interesante, tiene un hito grande con el Florencio Sánchez y después con la definición política que le da
Gonzalo. Podría seguir, pero me gusta mirarlo desde un poquito más acá y decir, es el gran político de la cultura de estas décadas. Merecido reconocimiento que el Día de la Gestión Cultural sea el día del cumpleaños de Gonzalo. Gracias, es genial. Este libro es genial porque además nos trae a la gente joven una historia contada además como contaba las cosas Gonzalo, sin demasiada rebusque académico, sin demasiada vuelta, muy llano, afable, político, profundo y metódico. En su momento, y por último, yo era joven también, no tenía 30, no 24, pero me acuerdo que le insistíamos a Gonzalo, che, dale, vamos a definir, vamos a hacer esto rápido. Y Gonzalo siempre te decía, no, para que nos falta hablar con los vecinos de tal lugar, con los no sé quiénes, con la agrupación de no sé qué, del club de bocha, y terminar de elaborar esto. Marita 2x3 me llamaba y me decía, a ver si me apurás a Gonzalo un poquito, ¿no? Y yo iba y le decía, Gonzalo, vamos, no, para que tenemos que ver, esto lo hacemos muy en serio, no para... Me costó entenderlo, aprendí de él en las buenas y en las malas, la pasamos de todas. Ya miro aquella, pues, tengo testigos, las pasamos todas. Y Gonzalo nunca perdió la línea, siempre fue serio, metódico, afable, profundo, estudioso. El tema, hasta por más chiquito que te pareciera, el tablado de no sé dónde, se lo tomaba con una profundidad, una seriedad, iba, hablaba con todo el mundo, tenía 1.000 millones de reuniones, te sacaba canas verdes hasta que llegaba al nudo profundo de las cosas y ahí arrancaba. Claro, esa es la diferencia. Ahí quedaron. Fue un hito. Esos 10 años hay que reconocerlos siempre, hay que celebrarlos, y esta invitación, esta ley, es también es una semilla de futuro. Así que por muchos más 4 de septiembre, feliz cumpleaños.